Buenas noches a todos. Espero que ya, creo que ya se está compartiendo mi pantalla. Les agradezco su tiempo de tomar unos minutos de estos días ajetreados para escuchar esta pequeña mini conferencia dirigida al público en general, en la que vamos a hablar de algunos mitos y algunas verdades que existen al respecto de la cirugía de columna, que como ustedes saben en nuestro medio existe mucha desinformación y hay muchos malos conceptos con respecto a algunos tópicos. Para las personas que no me conocen, me gustaría presentarme. Bueno, mi nombre es el Dr. Gil Rormoser. Yo realicé mi entrenamiento de neurocirugía en Brasil, en la ciudad de Recife, en el Hospital da Restauração. Tuve la oportunidad también de pasar algunos meses en un hospital en Alemania, en Hannover, en el International Neuroscience Institute, y posteriormente hice un fellowship de un año para subespecializarme en cirugía de columna vertebral en el Hospital de Santa Casa de Misericordia en Porto Alegre, Brasil. Y soy miembro de la Asociación Guatemalteca de Cirugía Neurológica, de AOSPINE, que es una asociación internacional de enseñanza y estudio de cirugía de columna con sede en Suiza, de la Sociedad Americana de Cirugía de Columna, y también soy miembro internacional de la Asociación Americana de Cirujanos Neurológicos. Bueno, para entrar en tema, ¿por qué es tan importante que hablemos de este tópico, del miedo a la cirugía de columna? Principalmente porque en Guatemala, específicamente, a diferencia de otros países, existe mucho prejuicio, existen muchas ideas preconcebidas de situaciones de cómo se realizaba la cirugía de columna en el pasado, ideas de que a mi abuelito lo operaron de la columna en los años 70, en los años 80 y salió parapléjico el procedimiento. Yo tuve un tío que lo operaron en X o Y hospital en 1995 y salió con el pie caído después de la cirugía. En fin, existe mucha desinformación, mucha historia. Todos los pacientes siempre que vienen aquí a la clínica me comentan de que conocen al amigo del tío, del primo, que lo operaron de la columna y quedó parapléjico. Y cuando les pregunto, ¿usted conoce a ese paciente? No, le dicen a uno, obviamente. Entonces, hay muchos malos conceptos e inclusive existe mucho desconocimiento en cuánto ha cambiado la cirugía de columna, cuánto ha evolucionado, cuáles son las nuevas técnicas y qué tenemos disponible actualmente en Guatemala, que realmente no tenemos nada que envidiar de cómo se están realizando las cosas en otros países, principalmente en los países desarrollados. Entonces, ¿qué sucedía antes? Antes la cirugía de la columna era así, grandes incisiones, eran unas heridas enormes en la espalda, sumamente dolorosas, había mucha destrucción muscular, el paciente pasaba postrado 3 o 4 días después de la cirugía, era un suplicio cuando lo levantaban, pasaba meses el paciente con dolor y a veces el remedio era peor que la enfermedad. Sin embargo, esto pues ya no es así, ¿verdad? Pasamos de incisiones enormes a hacer cirugías con incisiones de este tamaño, desde el tamaño de mi dedo pulgar, incisiones de 18 milímetros, de 2 centímetros, con mínima destrucción muscular. Ya vamos a llegar a ese tema de cómo realizamos estas cirugías. Por lo mismo, por esta cuestión de preguntas frecuentes y son preguntas que frecuentemente recibo aquí en el consultorio en la clínica cuando llega algún paciente. Una de las primeras preguntas que me hacen cuando viene un paciente con un problema de columna, con una hernia u otras situaciones, si la cirugía es la única opción. Y esto depende. Va a depender del cuadro del paciente, de la intensidad del dolor, si el paciente tiene debilidad muscular, si tiene un pie caído, si arrastra la pierna para caminar, qué tanto afecta el dolor en su día a día. Va a depender también del diagnóstico, ¿verdad? Si lo que tiene el paciente es una hernia de disco, es un canal estrecho, que es una condición muy frecuente en adultos mayores, si es un tumor
meses o días con los síntomas y qué efecto tiene la sintomatología en pacientes sobre la calidad de vida. Y entonces es en base a estas circunstancias que uno toma decisiones y le ofrece opciones al paciente. La cirugía no es la única solución en la mayoría de los casos, y eso es algo que siempre les explico a mis pacientes, que la cirugía es la última opción. Un buen porcentaje, diría yo, que lo que yo aprendí en mi entrenamiento en Brasil y las veces que he estado en Estados Unidos y en otros congresos es de que 70-80% de las condiciones de columna pueden ser tratadas conservadoramente, y de cada 10 manejo médico, le planteamos al paciente otras opciones. Entonces la pregunta, ¿la cirugía es la única opción para problemas de columna? No, son en situaciones bien seleccionadas. Existen otras opciones, como les mencionaba, antes de optar por la cirugía. Estas opciones son opciones de manejo del dolor, son opciones que se llaman intervencionistas, en las cuales le ofrecemos al paciente opciones diferentes a la fisioterapia y los medicamentos para aliviar su dolor. Usualmente no tienen un alivio satisfactorio, y entonces le planteamos estas opciones, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes que tienen algún estrechamiento del canal o por el sitio por donde salen las raíces nerviosas, o tienen una hernia de disco, no tienen tanto dolor, pero sí les molesta, y aún, por ejemplo, en el caso de una hernia no están muy convencidos de la opción de la cirugía, o la hernia a veces no es muy grande, se les ofrece la opción de hacer un bloqueo radicular o un bloqueo foraminal, que es que con guía de rayos X se introduce una aguja, como se mira en la imagen. Estas agujas, por ahí administramos un anestésico local y un esteroide, lo cual disminuye la inflamación y el dolor. Estos no son procedimientos definitivos, son procedimientos temporales, le alivian al paciente por un tiempo el dolor. A veces pasan un buen tiempo bien, y en otras ocasiones el paciente no tiene mucho alivio, y ahí le plantea uno al paciente la opción de la cirugía. La otra opción son la radiofrecuencia o la risectomía facetaria. Esto lo utilizamos usualmente en pacientes que tienen dolor de espalda por una condición que se llama artrosis facetaria o enfermedad facetaria. Esta es una inflamación de unas articulaciones en la parte posterior de la columna, que se llama articulaciones facetarias, y que suele generar mucho dolor de espalda. Usualmente esta condición, en la gran mayoría de los casos, casi siempre no se opera, el tratamiento es médico, y esta opción se le plantea a pacientes que la fisioterapia, el tratamiento médico no ha sido lo suficientemente bueno para aliviar su dolor. Esto también no es un procedimiento definitivo, es un procedimiento temporal. Hay pacientes a los que no les funciona, y hay pacientes a los que sí les funciona y pueden pasar bien sin dolor años. Inclusive se puede repetir al año o a los 2 años de haber realizado el procedimiento. Y en otros casos también se puede hacer una cuestión que se llama bloqueo epidural o bloqueo caudal, que se introduce una aguja un poco más gruesa a través de un agujero que tenemos al final de la columna, que es el agujero sacro, y por ahí lo que se hace es de que se introduce un contraste para verificar que estemos en la posición adecuada dentro de la columna. Todos estos procedimientos, perdón, se hacen con guía de rayos X, no se hacen en la clínica. No es conveniente hacerlo en la clínica, es una imprudencia hacer estos procedimientos en la clínica. Estos procedimientos deben ser hechos en un hospital, sea un hospital grande o un hospital de día, con equipo de rayos X en la sala para poder guiar hacia dónde estamos colocando las agujas. Y como les mencionaba, esta opción del bloqueo epidural se puede utilizar en pacientes con canal estrecho, incluso en pacientes con algunas hernias de disco, y lo que se aplica ahí es un esteroide y un anestésico local de corta o mediana duración, y con esto se puede aliviar el dolor en algunos casos. Una pregunta muy frecuente que recibo y que yo diría que todos los pacientes me la hacen es: ¿cuál es el riesgo de quedar parapléjico después de la cirugía? Esto va a depender de algunos factores. ¿Por qué depende? Es un mito esto de que voy a quedar parapléjico después de una cirugía de columna si el cirujano
es experimentado, si el cirujano tuvo un adecuado entrenamiento, si es un neurocirujano certificado o es un cirujano ortopédico con la subespecialidad de cirugía de columna, y si se utiliza una tecnología que se llama monitoreo neurofisiológico intraoperatorio, el riesgo de paraplegia después de una cirugía de columna es mínimo o cero. Pero si quien lo opera no es una persona experimentada, no es un neurocirujano, no es un cirujano de columna y no se utiliza el monitoreo neurofisiológico, sí pueden suceder condiciones o secuelas neurológicas irreversibles, que es probablemente las historias que todos escuchan de que alguien lo operaron y quedó parapléjico. ¿Pero qué es esto del monitoreo neurofisiológico? Esto consiste en que durante la cirugía está una neurofisióloga, una médica neuróloga con especialidad en neurofisiología intraoperatoria. Cuando el paciente ya está dormido y anestesiado, le coloca electrodos en las extremidades y ella durante la cirugía en tiempo real puede verificar constantemente el funcionamiento de los nervios, de la médula espinal, inclusive se utiliza para cirugía cerebral. Y esto nos da mucha seguridad de que lo que estamos haciendo está bien, que no estamos generando ninguna lesión en los nervios, que estamos haciendo una adecuada descompresión del nervio que queremos descomprimir. Ella también nos puede informar en tiempo real si está sucediendo algo, si estamos manipulando algún nervio, si existe algún riesgo de que podamos generar alguna lesión neurológica en el paciente. Entonces, con esta tecnología que está disponible desde hace varios años aquí en Guatemala, se evitan este tipo de problemas. Y es fundamental. Entonces, básicamente, la doctora está dentro del quirófano con una computadora, como se mira ahí en la imagen. Al fondo puede ver ustedes a los cirujanos que estamos ahí trabajando. Y al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo la cirugía, ella está monitorizando, viendo que todo esté funcionando adecuadamente con su médula espinal y los nervios durante la cirugía. Otro mito que existe en Guatemala es de que todos los que se operan de la columna quedan mal. Esto es clásico, ¿eh? Que viene un paciente con algún problema en la columna, tal vez ya tiene años de tener la sintomatología, tiene mucho dolor, ya empleó 1000 métodos alternativos, acupuntura, fisioterapia, en fin, varias situaciones, y el paciente no mejora, y hubo alguien que le dijo, no te operes, porque si te operas vas a salir peor, te va a doler más. Al sutanito, al menganito, lo operaron y salió peor, salió con la pierna aguada, etcétera. Ese tipo de historias, ¿verdad? Entonces, esto realmente es un mito, pero también depende en qué condiciones se opere. ¿De qué va a depender? Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, infelizmente, sucede en nuestro medio que a veces se operan a pacientes que no tienen indicación quirúrgica. A veces son pacientes que se pueden tratar conservadoramente. Desafortunadamente, en el medio existen personas que operan al paciente, no tenían indicación de cirugía y que lo que sucede es que sale después de la cirugía igual o peor a cómo estaba porque realmente no tenían indicación de cirugía. Va a depender también que se haga la cirugía correcta. Por eso es importante que el paciente sea evaluado por un médico conocedor, que entienda de cirugía de columna, que entienda de neurocirugía y que conozca de las técnicas quirúrgicas y que sepa qué hacer en estos pacientes. La otra cuestión es, como todo, depende de quién haga la cirugía, ¿verdad? O sea, hay de todo en la viña del Señor. Hay cirujanos buenos, hay neurocirujanos no tan buenos, hay cirujanos que se mantienen actualizados, que estudian, van a congresos, van a cursos, constantemente están leyendo artículos científicos de revistas médicas, y hay quienes se quedan con lo que aprendieron hace 30, 40 años y no avanzan y siguen haciendo las cosas como se hacían hace 30, 40 años, pues simplemente son cirujanos que no tienen habilidad, ¿eh? Y es lo que le digo muchas veces al paciente. O sea, así como hay cirujanos buenos, también puede haber, hay barberos y peluqueros buenos, ¿verdad? No es lo mismo ir con un barbero, un peluquero que es el que atiende a los famosos y estas personas están sumamente satisfechas con su trabajo, ir con un barbero peluquero que tal vez puede ser un psicópata como esta película, ¿verdad? Entonces, depende también quién lo haga, ¿verdad? Otra mito que existe es la cirugía es dolorosa y la recuperación es larga.
Esto es algo falso, esto ya no es algo que sea así con las actuales técnicas. Yo les diría que el 90-95% de los pacientes quedan satisfechos con el resultado de la cirugía. Va a tener que parar un segundo, me están llamando al hospital y tengo que decir que no puedo contestar. Bueno, de acuerdo. Vamos a continuar. Entonces, esto es falso. Esta es una situación que no es así, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a mostrar este caso. Este es un paciente, permítame. Estoy dando una conferencia, no puedo atender ahorita. Este es un paciente joven que tenía una hernia de disco enorme, gigantesca, que pueden ver acá. El paciente tenía mucho dolor, ya habían probado, había buscado otros médicos, no había tenido un alivio con el tratamiento conservador, tenía inclusive, comenzaba a tener cierta debilidad en las piernas, adormecimientos, tenía mucho dolor de espalda, entonces este paciente se le planteó operarle. Se le operó por una técnica que se llama cirugía mínimamente invasiva, en la que utilizamos unos separadores especiales para hacer este tipo de cirugías. Operamos con microscopio, con monitoreo neurofisiológico. Vean el tamaño de la herida, fue una incisión sumamente pequeña, una incisión de 2 centímetros. Este es un paciente que el mismo día que lo habíamos operado en la mañana, en la tarde-noche lo estábamos sentando, lo estábamos poniendo de pie, y al momento él decía que se había aliviado de su dolor. Al día siguiente lo pusimos de pie, lo pusimos a caminar y se fue a su casa. Esta es una foto más o menos 2 meses después de la cirugía. Vean el tamaño de la incisión. Y este es un paciente que se ha recuperado muy bien, que fue operado por técnica mínimamente invasiva. Entonces, esa idea de que la cirugía es dolorosa, que el paciente tiene un mal resultado, que va a quedar mal, realmente son cosas del pasado. Este es un video que les voy a mostrar, que yo le pedí al paciente que si él me puede dar un testimonio de cómo había sido el resultado de su cirugía, y él accedió a grabar. Es un video corto. Quisiera que por favor lo escucharan. Buenas tardes, mi nombre es Luis Pedro Vela y yo les voy a platicar un poquito de mi experiencia con la cirugía de columna con el doctor Rudy Gil. A mí me fue diagnosticada una hernia discal hace 3 años. Ya la había trabajado con diferentes médicos, con analgésicos, con fisioterapias, ejercicios, pero duraba muy poco tiempo. El dolor se... Entonces el doctor pues me explicó sobre el método que utiliza de mínima invasión. Siempre igual con miedo porque igual que todos sé que hay unos mitos alrededor de la cirugía de columna y pues siempre sabía yo que era una cirugía delicada, que la recuperación era lenta, que era dolorosa y pues todos estos mitos que eran alrededor. Pero pues el doctor me sacó de dudas. Realmente es una operación desde mi punto de vista muy sencilla porque cuando yo desperté, el dolor que yo tenía en mi pierna, en mi espalda, en el glúteo, ya no estaba, el dolor ya no existía. Ese mismo día en el hospital me pararon y empecé a caminar. Al siguiente día o a los siguientes 2 días en casa, yo ya estaba caminando más de 5,000 pasos por recomendación del doctor y porque mi cuerpo lo podía hacer. Y ya 2 meses después de la cirugía estoy tranquilo con una rutina de gimnasio muy completa, con piscina, manejo para mi trabajo, puedo estar sentado en la computadora mucho tiempo sin dolor y pues nada más mejorando mis hábitos y pues muy feliz con los resultados. Como pueden ver, este fue un paciente pues que quedó muy satisfecho con el resultado de la cirugía y su experiencia fue buena. Era solo para mostrar un ejemplo de que existe esa falsa creencia de que la cirugía es sumamente dolorosa y que el paciente queda mal. Esto es otro caso que quería mostrarles. Es una paciente joven que fue operada recientemente. Es una paciente que tenía una estrechez
foraminales, el espacio por donde sale la raíz nerviosa, tenía una hernia crónica desde hacía bastante tiempo, se había intentado tratamiento conservador, terapia, medicamentos, persistía con mucho dolor, e inclusive había ido perdiendo paulatinamente la fuerza en el pie, ya tenía dificultad para caminar, tenía muy mala calidad de vida y además del dolor en la pierna, del dolor tipo ciática que tenía, pues también tenía un proceso inflamatorio importante a nivel del disco, un colapso discal y había un proceso degenerativo importante en el disco, había formación de osteófitos y realmente la paciente estaba sufriendo mucho. Entonces, esta paciente optamos de común acuerdo con ella que la mejor opción era operarle, entonces optamos por hacer una cirugía. Por el caso, ella no era el paciente ideal para hacer la cirugía por mínima invasión, por una incisión pequeña, sí tuvimos que hacer una incisión un poco mayor de la que usualmente hacemos con la cirugía mínimamente invasiva, pero intentamos hacer la menor incisión posible, pero que nos permitiera hacer el trabajo que queríamos hacer y que ella saliera aliviada y satisfecha con el resultado de la cirugía. También la operamos con monitoreo neurofisiológico intraoperatorio y pues ella, por el tipo de problema que tenía, sí hubo necesidad de instrumentar, de colocar unos tornillos. La imagen preoperatoria, vemos que había un colapso total del disco, había un desalineamiento de la columna y en el posoperatorio pues se logró restablecer la altura del disco, se fijó en las dos vértebras que era lo que pretendíamos y se descomprimió completamente la raíz y se retiró la hernia. Esta paciente tuvo egreso 2 días después de la cirugía, aliviada, contenta, sin dolor y realmente actualmente lleva una vida normal, ¿verdad? A ella también yo le pedí favor si me podía dar su testimonio para mostrar cómo había sido su experiencia con respecto a la cirugía de columna. Entonces aquí les voy a mostrar el video. Hola, soy paciente del doctor Rui Gil, tengo 35 años. El año pasado yo inicié con dolores de columna, los cuales me limitaban mucho en mi vida diaria. Tenía una hernia entre la L5 y S1. En enero de este año fui con el doctor. Después de examinarme, me explicó cuáles eran mis opciones. Una de ellas era la cirugía. Hoy en día... Hola. No, perdón. Doctor, después de examinarme, me explicó cuáles eran mis opciones. Una de ellas era la cirugía. Hoy en día tengo 2 meses ya de la cirugía y me siento bastante contenta con los resultados. El dolor se eliminó al 100%. Ya puedo hacer ejercicio, que era una de las limitaciones que tenía. Y estoy bastante tranquila de haber tomado la decisión en tiempo y no haber dejado que la situación empeorara. Ok. Como pueden ver, son 2 casos de 2 pacientes operados recientemente en la que los quedaron sumamente satisfechos con el resultado de la cirugía. Otra creencia que hay en Guatemala y que me lo han dicho algunos pacientes es que en Guatemala no hay tecnología actualizada para hacer cirugía de columna. Y me sucedió recientemente que hubo un paciente que me pidieron que lo evaluara en la emergencia del Hospital Herrera de Grandi porque tenía mucho dolor de espalda. Llegué a evaluarlo y pues él me comentó que hacía unos meses atrás, hacía creo que 5 meses antes, él se había realizado una cirugía en la clínica porque le habían dicho que aquí en Guatemala no se podía. Y fue precisamente que me contó eso porque le pregunté por qué se fue para los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué no se opera aquí en Guatemala? Y él me dijo, no, es que me dijeron que aquí en Guatemala nadie opera por cirugía mínimamente invasiva. Y en ese momento yo le mostré fotos de cirugías que habíamos hecho recientemente por cirugía mínimamente invasiva y me espantó, ¿ah? Porque él viajó a los Estados Unidos a operarse pensando que nadie hacía este tipo de cirugías en Guatemala, pero es por eso, porque existe una desinformación. A veces los propios colegas médicos no colaboran, ¿verdad? Que le dicen a los colegas
que no se puede hacer aquí en Guatemala, o le dicen a los pacientes, perdón, que se vaya a los Estados Unidos, que se vaya a México, que etcétera, etcétera, ¿verdad? Y muchas veces por desconocimiento, inclusive, desafortunadamente, hay algunos neurocirujanos también que le dicen a los pacientes que ciertas cosas no se pueden hacer en Guatemala, que no se puede hacer cirugía mínimamente invasiva, pero a veces lo que sucede es de que ellos no hacen este tipo de procedimientos y les cuesta aceptar que habemos otros que sí lo hacemos, ¿verdad? Entonces, pero eso es falso, ¿verdad? Sí tenemos lo necesario para hacer una buena cirugía de columna en Guatemala. Y le voy a mostrar unos ejemplos. La cirugía mínimamente invasiva que les comentaba, ¿verdad? Que en el caso de hernias de disco o situaciones como el canal estrecho lumbar, se pueden hacer los procedimientos, retirar la hernia a través de pequeñas, se utilizan unos separadores especiales que se llaman separadores tubulares. Esta es una foto de incisión, una incisión de 2 centímetros mínima. En este esquema es para mostrar más o menos cómo es la cirugía. Introducimos estos separadores y a través del microscopio, en este separador, este es con guía de rayos X, colocamos estos separadores, verificamos la adecuada posición del separador y a través de eso hacemos la cirugía con microscopio. Entonces la cirugía es sumamente precisa y con el uso del monitoreo neurofisiológico esto también nos ayuda a que sea aún más precisa, ¿verdad? Pero como mencionaba, el 90% de mis cirugías de columna lo hacemos con la utilización del microscopio neuroquirúrgico, del microscopio, y nos permite hacer esto muy bien. Esto generalmente los columna ortopedistas que sí utilizan el microscopio, otros que no lo utilizan. Sí se requiere un entrenamiento especial para saber manejar el microscopio y saber adaptarse a la visión y manejar manejar uno sus manos sin estarlas viendo, ¿verdad? Entonces, no todos tienen habilidades para hacer este tipo de procedimientos, ¿verdad? Pero la mayoría de los neurocirujanos sí la tienen. La otra cuestión es el monitoreo neurofisiológico, como les mencionaba, que esto vino a cambiar la cirugía de columna en Guatemala y en el mundo. Esto es una tecnología que se utiliza desde hace 20 años en el mundo, principalmente en los países desarrollados, en Estados Unidos, Europa, Brasil, México, Colombia. Aquí en Guatemala no existía hasta hace 4 años, desde hace 4 años tenemos esto. Esto nos da mucha seguridad a la hora de hacer los procedimientos, nos garantiza que el paciente no va a salir con una secuela neurológica irreversible, nos da seguridad de que lo que estamos haciendo nos permite saber que el paciente va a salir bien, satisfecho y sin dolor luego de la cirugía. Antiguamente el cirujano tenía que esperar hasta que el paciente despertara de la anestesia para saber si lo que había hecho realmente iba a funcionar. Actualmente, durante la cirugía, la neurofisióloga nos puede decir, ahí está, ya descomprimieron bien la raíz, mejoró la transmisión nerviosa, ella se va a aliviar del dolor. Y de hecho así sucede, ¿verdad? Entonces, esto cambia totalmente la cara de la cirugía de columna. Otra cuestión es la fibroscopía, los rayos X transoperatorios. Una paciente también me dijo, doctores, que a mí me dijeron de que eso no lo tienen aquí en Guatemala, que son en los Estados Unidos. No, los hospitales grandes lo tienen los hospitales grandes y nos permite trabajar con seguridad, identificar dónde estamos trabajando, identificar el nivel correcto donde vamos a trabajar. Y es fundamental en la cirugía de columna. No se puede hacer cirugía de columna sin esto. Hacer cirugía sin esto, sin rayos X transoperatorios, sin fibroscopía, es una imprudencia. Yo tengo la oportunidad de ir a cursos internacionales en Estados Unidos, en Brasil, de cirugía mínimamente invasiva. Lo aprendí durante mi entrenamiento en Porto Alegre y es una situación en la que el cirujano tiene que estar siempre actualizándose, leyendo, yendo a cursos, yendo a congresos, constantemente salen nuevas técnicas, nuevos procedimientos. Entonces, el entrenamiento es fundamental. O sea, si ustedes van a operarse con un cirujano, verifiquen las credenciales del cirujano, si él tuvo entrenamiento en el extranjero, si él se preocupa por ir a congresos, cursos, etcétera, ¿verdad? Eso es sumamente importante, ¿verdad? Otra mala concepción que existe es que mi papá tiene más de 70 años, entonces ya no se puede operar. Eso es falso. Yo he operado a mucho paciente
adulto mayor. La paciente de mayor edad que yo operé fue un paciente de 97 años, eso fue hace 2 años, pero mucho paciente de más de 80 años con problemas de columna. Entonces eso es falso. La edad ya no es una limitante para realizar cirugía de columna. Y prueba de ello son varios pacientes que he operado y que andan ahí de arriba para abajo, llevan una vida normal. Entonces esto no es así, ¿verdad? Realmente la edad no es una limitante. Bueno, vamos a la sección de preguntas y respuestas. Imagino que debe haber varias preguntas en la platea, las personas que asistieron. Creo que hay aquí algunas preguntas ya. Pregunta una señora. Buenas tardes. ¿Cuándo ya es una cirugía donde se necesita prótesis y tornillos por hernias y desgaste en las vértebras? ¿Cuántos meses son de recuperación para una paciente de 65 años? Usualmente, me imagino que se refiere a una condición, una persona mayor, puede ser una espondilolistesis degenerativa o un estrecho lumbar, si es una cirugía de la columna lumbar, de la cintura. Usualmente se necesita la utilización de tornillos y barras o cajas intercorpóreas que se llama, cuando existe algún tipo de inestabilidad entre las vértebras, además del estrechamiento y la compresión de las raíces nerviosas, existe una deformidad. Entonces, usualmente en esos casos se colocan tornillos. En pacientes mayores de 80 años, evitamos colocar tornillos. Solo en situaciones muy puntuales, realmente colocamos tornillos. De lo contrario, intentamos hacer cirugías más simples, solo descompresiones, que se puede hacer también por cirugía mínimamente invasiva y que suelen tener un buen resultado. ¿Cuántos meses de recuperación para un paciente de 65 años? Va a depender de la condición física del paciente, del tipo de cirugía que vamos a realizar. Si se opera por la recuperación es rápida. En el caso, por ejemplo, se ponen tornillos. Un paciente de 65 años y se opera en cirugía de los zapatos, se pone en pie, lo camina, le pido a una fisioterapeuta que evalúe de ejercicios y luego, al segundo día posoperatorio, continuamos con esta etapa de rehabilitación. Si está todo bien, se va a la casa, le doy algunas indicaciones en cuanto a qué cosas puede hacer, qué no puede hacer, y usualmente un paciente a que se le operatoria va a tener algunas restricciones, pero no va a estar limitado en cuanto a su movimiento. Aquí hay otra, si se hace, la cirugía se hace sin tornillos, la recuperación es todavía mucho más rápida. En el caso de una hernia de disco o un canal estrecho lumbar, si no se colocan tornillos, el paciente regresa a su actividad 3 semanas después de la cirugía, ya está casi totalmente recuperado, continúa haciendo terapia, de los 2 meses está realmente como que nada, lleva una vida normal, ya puede comenzar a hacer ejercicio, caminar, etcétera. Aquí hay otra pregunta. Rita, otra persona me pregunta, ¿es factible que por una cirugía realizada en columna lumbar, pregunta, ¿es factible que por una cirugía realizada en columna lumbar por hernias de disco haya un deterioro progresivo de nervio tibial con el paso de los años y que ocasione pie caído? Realmente no. El nervio tibial no lo tocamos durante la cirugía de columna. El nervio tibial es un nervio que está en la pantorrilla. Suele lesionarse por presión, por trauma, por un yeso que tal vez no fue colocado de la mejor forma, pero no suele ser una complicación de cirugía de columna en la actualidad. Tal vez en el pasado sí puede suceder, ¿verdad? Que no se operaba con monitoreo, pero actualmente no. Algún temor que si tiene tornillos no le pueden colocar epidural. No es así, ya que la epidural se coloca en un nivel usualmente más arriba de donde se colocan ¿cómo se llama? Los tornillos. Entonces realmente una cirugía de columna no es una contraindicación para que la paciente se pueda operar y recibir una epidural. Eso también es un mal concepto que existe, ¿verdad? Yo tengo algunos pacientes que las he operado y se han embarazado después.
Tuve oportunidad inclusive de ver algunos pacientes en Brasil que habían sido operadas de escoliosis, que tenían 28 o 32 tornillos en la columna por una escoliosis y habían quedado embarazados y tenido hijos. O sea, eso es falso, no es así, ¿verdad? ¿Qué cuidados debe tener una persona que ha pasado por esta cirugía y si se puede medicar para tomar algo para reforzar huesos, nervios? Una pregunta que me hace muy frecuente es de que cuando hay un desgaste en los discos y me preguntan si se pueden tomar colágeno o algún suplemento y con eso vamos a recuperar la altura de los discos y se va a restablecer la estructura del disco. Afortunadamente no existe esto en el mundo. Ha habido algunos estudios experimentales del uso de células madre para tal vez regenerar los discos, pero son estudios experimentales muy pequeños realizados en animales, algunos realizados en humanos, y realmente no existe una evidencia científica de que hasta el momento que esto sea totalmente, que funcione. De hecho, ni siquiera está aprobado por la FDA y realmente no existe un suplemento milagroso que recupere los discos. En el caso de los huesos, sí. Si hay osteoporosis, sí existen medicamentos en el mercado que refuerzan, por así decirlo, el hueso, que regeneran el hueso. Esto usualmente, yo no trato osteoporosis, yo trato generalmente las complicaciones de la osteoporosis, pero usualmente lo tratan muy bien los endocrinólogos, los reumatólogos, inclusive algunos ginecólogos que tienen algún tipo de especialidad en climaterio y menopausia, lo tratan muy bien la osteoporosis, entonces se puede tratar. Medicamento para regenerar nervios, no, realmente no existe. Hay algunos productos en el mercado que a algunos colegas les gusta prescribir, que les dicen al paciente que con esto se va a recuperar su nervio y se va a regenerar. No, no existe esto. Por razones éticas no puedo mencionar este producto, pero nos sirve y generalmente cuando viene el paciente con este producto yo se lo retiro y le digo, esto no sirve para nada, es un placebo, deje de tomarlo, deje de estar gastando su dinero en esto, ¿no? Otra persona pregunta, tengo una hernia de L5S1, el doctor me vio y dijo que no era operable, tengo 48 años con sobrepeso, pero sigo manteniendo dolor y pierna izquierda se me duerme. La obesidad no es una contraindicación de cirugía. Lo que sucede es que el paciente con sobrepeso y con obesidad tiene un índice mayor de complicaciones en el postoperatorio, tiene un riesgo mayor de trombosis y otro tipo de problemas. La rehabilitación suele ser más difícil precisamente por el peso. Sí es posible operar. Ya he operado a pacientes obesos, ya he operado a pacientes de más de 300 libras en algunos casos. La cirugía sí es muy difícil. Ya tuve un caso que no nos llegaban los instrumentos, incluso utilizando los separadores de mínima invasión, no logramos llegar al sitio donde queríamos, tuvimos que convertir a técnica convencional. Entonces lo que sucede es de que nos aumenta la dificultad técnica al cirujano, pero no es que no se pueda operar. Si realmente usted no mejora el dolor y en múltiples resonancias se muestra que existe una compresión del nervio por una hernia u otro problema y usted no mejora, sí habrá que considerar la cirugía, porque inclusive si usted tiene mucho dolor, esto le impide hacer actividad física, por lo tanto le va a impedir perder peso. A veces esto hace que la persona inclusive coma más como para controlar la ansiedad por el dolor, etcétera. Entonces, la obesidad no es una contraindicación para cirugía. Túnel del carpo se ve afectado con las hernias cervicales. Puede confundirse el cuadro, pero el cuadro clínico es diferente. Inclusive hay pacientes que pueden tener las dos cosas al mismo tiempo, pueden tener una hernia cervical y un síndrome de túnel del carpo. Hay algunos factores que nos ayudan a diferenciar qué es lo que le está dando más sintomatología al paciente, pero sí es frecuente que se confunda túnel del carpo, que le digan al paciente que tiene síndrome de túnel del carpo, lo que tiene realmente es una hernia cervical. Esto sí es frecuente. ¿En qué parte del tratamiento médico se define que se necesita cirugía? Usualmente es por el tiempo. Por ejemplo, hay dos factores que son determinantes. Uno es el tiempo. Si tengo un paciente con una hernia de disco, llevamos 6 a 8 semanas de tratamiento con fisioterapia, medicamentos, el paciente persiste con dolor, le repetimos la resonancia, persiste la hernia, no mejora. 70% de las hernias desaparecen espontáneamente más o menos en un periodo
de 8 a 12 semanas. Sin embargo, si pasado ese periodo el paciente continúa con dolor, es porque la hernia no va a desaparecer y si persiste con síntomas, es mejor operar para aliviar sus síntomas. O el paciente que no ha completado ese tiempo, pero no tiene una mejoría significativa, solamente damos un periodo, un trial, un tiempo de unas 6 semanas, persiste con dolor, se le sugiere la opción de cirugía o de un bloqueo, ¿verdad? Y la otra cosa es, si el paciente tiene una debilidad muscular, si tiene dolor, pero de repente dificultad para movilizar el pie hacia arriba o hacia abajo, camina como que fuera pato zapateando, vamos a operarse. Pacientes que ya tienen debilidad muscular o déficit motor, como lo decimos, lo ideal es operarlo antes de 7 días de que inició el déficit motor. Si no, las chances de recuperación disminuyen. He observado otra pregunta ¿ha observado alguna secuela de dolor radicular en brazos por fusión cervical de 2 niveles? El dolor persiste aún a los 7 meses de la operación. Sí, he visto algunos pacientes, no pacientes míos, sino pacientes operados por otros colegas. A veces lo que puede suceder es de que recibió la hernia en el mismo sitio donde fue operado, o a veces la descompresión no fue a veces lo suficientemente amplia, ¿verdad? Eso sucede muchas veces cuando se opera con monitoreo neurofisiológico y el paciente a veces tiene la sensación que sí logró descomprimir todo, pero el paciente persiste con dolores porque aún existe algún tipo de estrechamiento y eso genera la sintomatología. Otra pregunta, en caso no tenga alivio después de una radiofrecuencia, ¿se puede considerar que es el mismo procedimiento? Tendría que pensarse en otro abordaje. Si la radiofrecuencia no funcionó, se espera un tiempo y se puede repetir, ¿verdad? Ahora, si no funcionó para dolor de espalda, habrá que considerar otras opciones. Una de las opciones puede ser la cirugía, pero realmente se individualiza de paciente a paciente. No todos los pacientes que no funcionó la radiofrecuencia se les opera. A veces puede ser que tal la técnica como se realizó la radiofrecuencia no fue la mejor, ¿verdad? Otra pregunta, ¿qué estudios son los apropiados para detectar problema de columna respecto a síntomas de dolor por más de un año? Lo ideal es una resonancia magnética de unos rayos X. Esto son estudios complementarios. Siempre les pido pasando ambos estudios porque la resonancia me da cierta información y los rayos X me da otra información y se complementan los estudios, ¿verdad? Otra pregunta es, si se realiza una cirugía mínimamente invasiva, una protrusión, una hernia discal, ¿es posible que durante el tiempo pueda volver a aparecer la hernia? Usualmente yo no opero protrusiones. Si tengo un paciente con una protrusión, realmente evito operarle, porque sé que es un paciente que va a mejorar con rehabilitación, con medicamentos o a lo sumo con una infiltración. Una hernia es diferente. El contenido del disco se salió de su local, está comprimiendo una raíz nerviosa, el paciente tiene mucho dolor en la pierna, mucho dolor de ciática, ahí es diferente. Existe un porcentaje de pacientes que después de una cirugía de hernia de disco, la hernia puede recidivar y yo siempre se los digo. Esa recidiva que aparece la hernia en un paciente operado de una hernia usualmente sucede en los primeros 30 días después de la cirugía. Y si un paciente salió bien de la cirugía, se alivió. Y pocos días o semanas después el paciente está con el mismo dolor más intenso, esto es sinónimo que la hernia reapareció. Y esto está escrito en los libros, en la literatura médica, en los artículos científicos, de que hay un porcentaje que la hernia puede reaparecer, ¿verdad? Y usualmente sucede en el primer mes de la cirugía. Otro paciente menciona, tengo 54 años, varios de padecer dolor y adormecimientos en la espalda alta y lumbar, más cuando estoy de pie. También he tenido dolor y adormecimiento en manos. Adicional, tengo compresiones cervicales y padezco un espasmo del cuello. Sí, lo ideal sería que se hiciera estudios para ver qué es lo que está sucediendo con usted. Hacen otra pregunta. Buscan acá. Luego, por lesiones de la columna pueden padecerse de hinchazón de pies. No, la columna no debe generar hinchazón o edema en los pies. Lo que puede suceder es que alguien que tenga mucho problema de columna está mucho tiempo inmovilizado, no camina, está todo el tiempo acostado o sentado
Esto lo que sucede es de que aumenta el riesgo de tener una trombosis venosa y la edema puede ser por un problema venoso o por una trombosis, ¿verdad? Si usted tiene las venas hinchadas, muy hinchadas, le sugiero que mejor la mire a un cirujano vascular, que el problema puede ser una trombosis venosa. En una paciente con prótesis de disco cervical debe realizarse chequeo periódico y si es así, ¿cada cuánto? Yo no creo en las prótesis. Hay mucha columna, llegaron expositores europeos y americanos y un tema de discusión fue precisamente las prótesis, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar con las prótesis. En algún momento se consideró que era la panacea, que era la solución a todos los problemas de columna, pero con el paso de los años se ha visto que no es así. Hay algunos estudios que salieron este año que muestran fusionados y cuando comparan los grupos a los que se les realizó fusión cervical, eso significa quitar el disco, colocar una cajita y una plaquita para fusionar las dos vértebras. Y a los que se les colocó prótesis de disco, los resultados a largo plazo son iguales, con la diferencia que los que se le colocó prótesis de disco a 5 años, mis profesores no les gustaban las prótesis, no tenían un buen concepto y he tenido la oportunidad de ver algunos pacientes operados en otros países por prótesis de disco y no tuvieron muy buen resultado. Entonces, el problema con las prótesis es que a veces pueden fallar, ¿no? Entonces, si a usted le colocaron una prótesis de disco, sí tiene que tener un seguimiento con la persona que le operó, hacerse rayos X cada 6 meses y que la persona que le operó le dé seguimiento, porque pueden surgir problemas o puede fusionarse. Bueno. Otra persona pregunta, hace 5 meses me operé la columna y tengo 4 tornillos, aún me duele un poco si paso más tiempo sentada. ¿Es normal por ese tiempo? Tendría que ver su caso. Puede ser que tal vez le esté afectando el disco de arriba del sitio donde le operaron, tal vez le operaron, no sé, L5, S1, y lo que le está, tal vez la cirugía está bien hecha y los tornillos están bien, pero lo que le está afectando ahora es el disco de arriba. Puede haber otras situaciones que le estén generando dolor, a veces son las articulaciones sacroiliacas que pueden simular un problema de columna y generalmente es un dolor sacroiliaco, tal vez no sea la columna. Es mejor que usted busque a la persona que le operó, pida una consulta, que le reevalúe y ver qué está sucediendo, ¿verdad? No es la evolución usual que un paciente 5 meses después todavía tenga dolor. No es la evolución usual, ¿verdad? Y si le sigue doliendo, hay varios factores que pueden estar involucrados ahí, ¿verdad? Buenas tardes, ya fui operada de hernia de disco y ahora me recomiendan la inyección de esteroides. ¿Usted recomendaría este procedimiento? Esto depende de su caso, ¿verdad? Va a depender de qué tipo de cirugía le realizaron, si le colocaron tornillos, si se le hicieron una descompresión, si continúa con dolor, tal vez sería lo más conveniente sea repetir la resonancia antes de optar por una inyección de esteroides y evaluar qué es lo que está sucediendo. ¿Correcto? Bueno, yo creo que respondí la mayoría de las preguntas. No sé si hay alguien más, existe otra pregunta en la platea. ¿Alguien más que quiera colocar alguna pregunta? Hay varias personas que me preguntan costos. Vean, esto depende, no depende tanto de mí, depende de dónde se realice la cirugía, ¿verdad? Entonces es muy variable. No es lo mismo si se hace la cirugía en el Pilar o en el Herrera Irandi, si se realiza en otros hospitales menores y de menor costo, pero también, así como varía el costo, también va a variar las condiciones del hospital, la calidad de la atención que va a recibir usted en el hospital y la calidad de los equipos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de dónde se realice la cirugía, ¿verdad? Ese es el principal factor determinante, es el hospital, realmente. Respondiendo a la pregunta, varias personas se preguntan costos, ¿verdad? Bueno, agradezco a todo su tiempo y haber participado en el webinar. Espero haber sido útil y haber respondido muchas dudas y que hayan
que haya conseguido desmitificar muchas situaciones que hay al respecto de la cirugía de columna. Les agradezco su tiempo y yo creo que damos por concluido el webinar. Que pasen muy feliz noche y gracias a todos por su tiempo.